Ahí estamos. ¿Vos me escuchás bien, Francés? Perfectamente. Perfecto. Bueno, dale, Nico. Cuando vos me digas, Nico. Si escuchás una voz, es Nico el operador que está del otro lado, Francés. Muy Buenas, bien. ¿qué tal? Ahí está. Hola, muy buenas. Si les parece, arrancamos. Dale, empiezo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Universos Humanos. Esta vez acompañado de Francés Miralles. Estoy muy contento de estar acá con vos, Francés. Gracias por aceptar mi invitación a participar de este encuentro. Es realmente un honor para mí. Un gusto. ¿Qué tal, Francesc? Me Pues bien, contento de estar gustaría, aquí. gracias, gracias. Me gustaría compartirte antes que nada que no quiero decir que sos la única persona, porque influyeron muchas en mi vida, pero sos una de las personas más importantes en que yo hoy esté acá haciendo esto. La decisión surgió escuchándote a vos hace un año y medio. Me dedicaba totalmente a otra cosa y escuchándote a vos decidí que quería empezar a compartir cosas con las personas, así que te agradezco y realmente es un honor que estés acá. Muchas gracias a ti y orgulloso de haber ayudado en algo a que tú encontraras tu propósito. Un placer y un Gracias, orgullo estar aquí. gracias, Francesc. Muchas gracias. Y me fue muy difícil elegir, tengo muchas cosas por preguntarte, voy a tratar de ser medio selectivo y me gustaría comenzar trayendo una frase que mencionás hacia el final de tu libro 20 preguntas existenciales, que decías que le gustaba a tu madre, y es, si solo se vive una vez, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Me gustaría preguntarte, ¿qué es hacerlo bien? ¿Qué es una vida para vos bien vivida? Si bien sé que esta pregunta puede ser para cada persona de una manera distinta, pero me gustaría preguntarte para vos qué es una Es vida. interesante. Yo creo que una vida bien vivida es aquella en la que sientes que no hay desperdicio. O sea, para mí no hay nada más triste que sentir que has perdido una tarde, un día, unas horas en algo que realmente no te llena, en algo que no te alimenta, que no te nutre, ¿no? Y entonces, yo por este motivo intento y creo que a medida que nos hacemos más mayores, el tiempo que nos queda adquiere más valor y más relevancia. Entonces, intento que todo aquello que haga, sea de trabajo o de vida social o de ocio de cualquier tipo, sea significativo. Nunca se puede conseguir al 100%, No, pero para mí el vivir bien es vivir para uno mismo, de acuerdo con los propios valores y prioridades, intentar no hacer nada por complacer el mundo, ¿no? Decir, bueno, voy a esta fiesta que no tengo ganas porque o si no se enfadarán y voy aquí porque hay que estar. Y entonces al final acabas viviendo una existencia de segunda mano que no es la tuya y aquí es donde viene la ansiedad, las depresiones y todo esto. Entonces yo creo que una vida bien vivida es una vida genuina, auténtica, en la que sigues tu propia pasión, sigues tus propios valores y sigues tu propio guión. Y puede ser una vida equivocada o no, pero al menos será la tuya, ¿no? pero yo creo que hay como, para llegar a eso, también es importante pasar, yo creo que tenemos como un libreto de antemano o suponemos que hay que llegar a ciertos lugares para vivir la vida bien o como yo digo siempre, como salir del colegio, estudiar, formar una familia y siempre como ir cumpliendo como mudarte solo, ir cumpliendo como esas cosas sociales. Y cuando llegás a esos lugares en donde creíste que de esa manera ibas a estar bien, te das cuenta que si no está alineado con tu corazón, ahí no hay nada. Exacto, porque son como mandatos externos, ¿no? Lo que nosotros pensamos que hay que hacer para encajar. Pero cuando te das cuenta que solo tienes que encajar en tu propio puzzle y que cada persona es totalmente única y que lo de seguir el rebaño es una ilusión, pero incluso Sí. la persona que parece más conformada tiene una rebelión interior. Otra cosa es que escuche o no a su voz
pero no hay nadie que le guste formar parte del engranaje. Entonces, cuantas más mentes se despierten y corazones, Sí, pues más feliz y más realizado estará el mundo, porque las personas que siguen su propio camino, como ahora en este cambio vital que tú me has comentado, sí. inspiran a otras, ¿no? Entonces, al final es un contagio emocional y espiritual. ¿Crees que, y de acá me voy a otra de las preguntas de tu libro, ¿por qué dura tan poco la felicidad? ¿Crees que esto de seguir al rebaño, como vos comentás, y darnos cuenta que en realidad se trata de hacer el propio camino, influye ahí también en esto que tenemos como lo que nos iba a hacer felices? Sí, a ver, yo siempre digo, y creo que lo pongo en algún sitio del libro, que para mí la depresión, la apatía, cuando no viene por causas bioquímicas, se produce por dos motivos que en realidad son uno. O no estás donde deberías estar, o estás donde no deberías estar, que es lo mismo. Entonces, es la sensación de que estás viviendo en falso, de que esta vida no es la que tú soñabas haber hecho, que estás como con un traje con el que has llegado al mundo que te viene grande o te viene estrecho, ¿no? Entonces, el arte de vivir yo creo que es, aparte de conocerse y ver exactamente qué es lo que tú necesitas, atreverse a hacerlo, porque hay mucha gente que sabe cuál es el camino, pero no se dan el permiso para intentarlo, porque se ponen toda una serie de barreras y miedos y prejuicios pensando que les van a ocurrir cosas terribles si siguen su propio camino. Entonces, se mantienen en el de todo el mundo, ¿no? Y la espiritualidad, el camino propio, sirve para eso, para ir derribando muros, para darte cuenta de que a veces renuncias a algo que parece importante, pero ganas algo que vale mucho más, ¿no? Entonces no hay nada en esta vida que no pueda hacerse sin riesgo, ¿no? Es necesario tirarte de la moto, que decimos aquí, Sí, sí. para ver lo que pasa a veces, incluso para equivocarte. Es que una vida sin error es una vida totalmente equivocada. Te he escuchado hablar ahí en alguna oportunidad de prueba y error de esto y Sí, también, exactamente, y también algo que me sirvió a mí fue escucharte decir esto de vaciar la taza, porque yo estaba en un sí, momento con la taza llena y no había lugar para probar nada ahí. es imposible. Mira, hay el famoso libro de Elaine St. James que se llama Simplifica tu vida, donde ella asegura, da su testimonio de que transformó su existencia tras un fin de semana en el que empezó a poner una lista de las cosas que sobraban en su vida, ¿no? Y una era, vende ese maldito barco, vete Sí, a una casa más pequeña, deja de gastar en cosas que no necesitas, etcétera, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta que al liberar todo ese espacio, todo ese tiempo, todo ese dinero también, pues podía hacer cosas que antes le resultaban imposibles, porque dice una frase muy conocida de ella es que llevar una vida complicada es la excusa perfecta para no cambiarla. Entonces hay gente que te dice, no, yo es que no puedo hacer esto, porque fíjate, es que tengo responsabilidades aquí, allá, esto y lo otro. Entonces te van a hacer un planteo muy claro de que la vida, no que lleve una vida complicada, sino que la vida es complicada. Igual que puedes decir, bueno, la vida es frenética, la vida es esto, pero en realidad la vida no es ni una cosa ni la otra. Eso lo dicen muy bien los monjes budistas, ¿no? La vida no es ni fácil ni complicada, ni rápida ni lenta. La vida es el sesgo que tú le das a través de tu mente y la manera en la que tú decides vivirla. En un mismo edificio como este en el que estoy ahora, sí. puede haber una persona que sea un broker de Wall Street y que vive hiperventilando todo el día, y otro quizás que vive al lado que está meditando y que se conforma con menos y es más feliz, ¿no? Pero al final, todos son decisiones, todos son elecciones. La vida es un campo de juego neutro y nosotros somos quien le damos el color y la significación a lo que hacemos. Pero ¿crees que esto tiene que ver con que a veces no hay una búsqueda genuina con los deseos de uno? Y esto que compartías de quizás tener muchas cosas y no poder disfrutar y nunca sentir esa felicidad en uno, tiene que ver con esto, con creer de que mientras más cosas hagamos, más tengamos,
más felices vamos a ser, pero en realidad tiene que ver con no querer atravesar un vacío también, creo. Sí, el vacío es lo más creativo que existe. Esto lo saben todos los artistas. Exactamente. Para pintar necesitas un lienzo en blanco. Para llenar necesitas una habitación vacía. Para pensar necesitas desprenderte de muchas cosas físicas y mentales, ¿no? Exactamente. Entonces es imposible que tú puedas crear algo de valor si vas arrastrando lastres del pasado, miedos del futuro, si tienes que atender 50.000 frentes a la vez, estás en multitasking. Sí, El vacío es lo único que nos puede permitir llenarlo de sentido, ¿no? Pero hay un exactamente. miedo al vacío que ya conocían los romanos, que lo llamaban horror vacui. Entonces hay la tendencia de llenar todos los huecos para evitar pensar, para evitar reflexionar. Entonces, cuando entramos en el camino espiritual, justamente lo que nos damos permiso es para preguntarnos, para dudar, para tener miedo, y aceptarlo, ¿no? Que forma parte de la vida, para estar triste si es necesario, Sí, porque no es ninguna obligación estar siempre alegre. Entonces, no, ahí nos podemos empezar a acercar a lo que sería una vida auténtica, una vida que no está condicionada por las expectativas de nadie. exactamente. Francés, me gustaría traer acá otra pregunta. ¿Por qué a veces no logro liberarme de la tristeza? Creo que este fue uno de los capítulos en donde me sentí muy acompañado por vos, por lo que mencionabas de tu historia. Yo tengo 29 años y estoy atravesando un proceso de mi vida en donde estas experiencias que vos compartías de vos, yo realmente lo siento así muchas veces. Sí, por eso también es un honor estar hoy con vos acá. Em, Hay veces en la vida que sentimos, como vos decís, que estamos en un pozo que, que nos cuesta salir de ahí y que es muy difícil alguien que no atravesó ese pozo que, que nos pueda ayudar, porque por lo general nos quieren sacar de ahí más Mm, que acompañarnos exacto. y no los culpo, pero lo que me gustaría acá preguntarte es si hay algo que a partir de tu experiencia, porque hablas de tu vivencia acá, consideres de que puede llegar a ser un farol para las Sí. personas en ese pozo, porque soluciones creo que no hay y es Pues mira, atravesarlo. bueno, sí, te citaré a Marian Rojas, que entrevistándola en una ocasión a causa de la pandemia y que había mucha gente con mucha angustia, mucha obsesión, ella dijo, mira, los momentos de gran tristeza y de gran desánimo que te sientes en la oscuridad los puedes vivir de dos maneras. O estás en el pozo o estás en un túnel. Si estás en el pozo, Mm. no hay salida. Te convences a ti mismo de que no puedes salir de ahí. Si estás en un túnel, sigue habiendo oscuridad, pero sabes que hay luz al otro lado, ¿no? Y ella decía, yo prefiero sentir que estoy en un túnel. Y sobre esto, creo que era Churchill, que era un hombre con mucha tendencia a la depresión. Hay muchas anécdotas de su vida cuando él estaba en la época más brillante de su mandato como primer ministro. Él a veces decía, no me tengáis en cuenta lo que os diga hoy porque hoy camina a mi lado el perro negro. El perro Él negro. la depresión lo llamaba el perro negro, que tengo el perro negro caminando a mi lado, ¿no? Y él decía, si estás en la oscuridad, si estás en el infierno, sigue caminando, porque en el momento saldrás de él. Entonces, lo que nos puede salvar, los que hemos vivido momentos así de abismo, ¿no? De gran desconsuelo, en ese momento no le ponemos el factor de la temporalidad y eso es lo que lo cambia todo. Si tú piensas que estás en el pozo y que ahí acaba tu vida y que no vas a salir nunca de ahí, es muy descorazonador, no, es muy difícil animarse. Exacto. Pero si le pones un marco temporal y dices, mira, ahora estoy triste, ahora estoy dolido, ahora estoy ansioso, ahora estoy descorazonado, pero sé que esto tendrá una duración X, luego vendrán tiempos de serenidad, luego vendrán de alegría, luego vendrán nuevamente de tristeza, pues ya no lo vives de la misma forma, ¿no? Entonces se trataría de sentir que estás como atravesando un desierto interior, no sé, la oscuridad del alma, que estás descubriendo cosas, que eso va a llegar un momento en que se va a transformar en otra cosa, que no vas a estar siempre en esa misma situación, porque al igual que decía Heráclito que no te puedes bañar dos veces en el mismo río, tampoco eres tú el mismo hoy y mañana. O sea, quizás hoy estás en esta situación y mañana te sientes en la oscuridad también, pero ves
un destello de luz en otro lado, ¿no? Entonces, darnos cuenta que lo bueno, lo malo es temporal y que a veces estas situaciones tan difíciles de disfrutar lo que son enormes aprendizajes que luego nos servirán para acompañar a otros, ¿no? Es una escuela muy dura, pero muy útil. ¿Crees que siempre nos traen, o a vos en tu caso te trajo algo, esa experiencia te trae Sí, siempre un mucho aprendizaje? conocimiento. Yo conocí. Claro, si no hubiéramos vivido todo esto, ¿cómo vas a comprender lo que pasa a alguien que te dice que está en el pozo, que está en el túnel, Sí, que no sí, tiene ganas de vivir, que no tiene sentido su vida? No lo puedes comprender si no has estado ahí. Entonces, del mismo modo que un guía de viajes solo puede enseñarte un territorio que ha recorrido previamente, no sé cómo llamarlos, los mentores, los sí, acompañantes, sí. los guías del alma, tienen que haber pasado por todos los estadios, porque si no, no pueden saber qué dificultades y qué soluciones tienen, ¿no? Entonces, yo te diría que mucha gente que ha sufrido mucho psicológicamente, luego han sido psicólogos, han sido terapeutas, han escrito libros que han ayudado a muchísima gente y todo a partir del dolor, del conocimiento que nació del dolor. Bien, bien. Francesc, me gustaría preguntarte, si bien estamos hablando ahora de este libro tuyo, tenía muchas ganas de traer acá el Ikigai, y linkeándolo con esto, ¿cómo cómo considerás de que puede ayudar a una persona a tener presente su Ikigai en estos momentos de etapas, yo le digo, de la vida, de afrontar periodos de tristeza o periodos de crisis existenciales? Puede ser un sostén, así como también hablas en uno de tus libros de Dios, puede ser como un sostén, tener eso presente. Y también mencionar qué es el Ikigai para quien no sepa, si nos puedes compartir. Puede dar mucha motivación. Ikigai, que lo traducimos como propósito vital, es lo que da sentido a una vida y por lo tanto, especialmente en momentos de sufrimiento y de dificultad, como decía Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido, los que sobrevivieron en su observación no fueron los más fuertes ni tampoco los más flexibles o adaptables, como diría Darwin, sino los que tenían un porqué vivir. Quien tenía una poderosa razón para sobrevivir, luchó más, se cuidó más y tuvo más posibilidades de salir con vida. Entonces, el Ikigai, el propósito de vida, lo que nos sirve es como una especie de faro, una linterna, ya que hablamos de Mm. la oscuridad, del pozo, que en medio de momentos de mucha dificultad nos arroja una luz hacia algo que para nosotros tiene sentido. Entonces, por muy malo que sea tu día, si tú tienes una sola cosa que arroja esa luz, que puede ser, no sé, un cuaderno en el que escribes poesía, un proyecto en el cual tú vas a ayudar a niños desfavorecidos con tu talento a enseñarles algo, una actividad artística, incluso puede ser aprender un idioma para alguien que tiene pasión por eso, ¿no? Pues por muy malo que sea el día, tendrás ese oasis de esa hora, esas 2 horas, esa ilusión, que eso habrá tenido sentido. Y eso, los que nos están escuchando, aunque no lo hayan encontrado todavía, volviendo a las palabras de Frankel, si no tienes un propósito vital, tu propósito vital debería ser buscarlo. Y eso es un propósito ya en sí. O sea, hay dos actitudes vitales, ¿no? Yo estoy desesperanzado y no creo en nada y estoy con una visión muy negativa de la existencia y por lo tanto me quedo sentado esperando que cambien cosas, ¿no? Que venga una nueva época, que aparezca una persona que pueda transformar mi vida, que acabe la pandemia, que acabe la guerra, que acabe no sé qué. Pero eso sería como la esperanza, el territorio de la esperanza. Pero el territorio del propósito va de dentro hacia afuera. Tú, de repente, una persona que ha vivido como si estuviera muerta, descubre un propósito, descubre algo que le gusta, descubre algo que le da sentido y de repente empieza a moverse, ¿no? Y empieza a hacer cosas. Entonces, no sé, pensemos en alguna vez que descubrimos algo que nos gustaba, ¿no? Cuando por primera vez escribimos nuestro primer poema o algo que para nosotros tiene sentido y ya a partir de ahí creas un hábito y creas un vínculo con la vida. Entonces, el propósito básicamente nos vincula a la vida y nos vincula a los demás, porque el propósito vital suele tener un beneficio a terceros, porque cuando te hablan, mira, yo quiero pintar cuadros, sí, pero estos cuadros van a iluminar con sus colores el Bien. espacio de alguien.
yo quiero ser novelista. Sí, pero novela quizás va a acompañar la soledad de un lector, ¿no? Hay Entonces, al un final, impacto, hay un sí, impacto exacto. en el otro. En el otro, el propósito, en realidad, lo que enmascara, en el buen sentido, Sí, es el deseo de servir a los demás. Todo el mundo quiere ser útil. O sea, incluso los peores asesinos que puedan estar en la cárcel están ahí porque en lo que tuvieron que vivir no encontraron una manera en la que podían relacionarse con el mundo y ser de utilidad, quizás porque crecieron en un entorno de violencia. Pero está demostrado que cuando un ser humano tiene la oportunidad de ser importante para otros, eso llena totalmente su vida. Yo lo viví el pasado verano en México, en una residencia de chicos abandonados sí, que estaban en la negatividad, en la agresividad, en la sí, pasividad, hasta que llegó un chico que había quedado inválido debido a un grave maltrato físico de su sí. padrastro, y ellos se volcaron a ayudar a esta persona, y ahí salieron esos talentos y ahí salió el propósito, al ver a alguien que podían acompañar, que podían ayudar. Entonces, al final todo el mundo tiene este impulso. El problema es a través de qué, ¿no? Porque para tú saber cómo poner tu propósito en el mundo, necesitas conocerte a ti mismo, saber cuál es tu talento. Una vez sabes cuál es tu talento, vas a ver la manera de canalizarlo. Ok. ¿Y crees que hay una diferencia? Recién te escuchaba y se me venía esto de la diferencia entre vivir desde el trabajo, vivir trabajando y enfocado en un trabajo que quizás no nos agrada, y vivir desde un propósito, desde un Sí. ikigai. ¿Cuál es la Lo diferencia? ideal sería que ambos pudiéramos unirlos. Y no vale decir, mira, cuando tenga un trabajo que me guste, entonces tendré propósito en él, ¿no? O cuando consiga esto porque habré estudiado tal título que me Sí, llevará aquí. No, el propósito hay que demostrarlo en cualquier trabajo que nos ponga la vida sobre la mesa. O sea, yo recuerdo, y es una anécdota que explico a menudo, que cuando yo era estudiante y trabajaba de camarero sí, los fines de semana y los veranos en un camping, me di cuenta que incluso en el acto de servir un café tomas una decisión trascendente para los demás, porque lo puedes tratar con neutralidad, lo puedes tratar bien o mal. Entonces la persona se va tal como ha venido, se va peor o se va mejor, ¿no? Entonces, cualquier trabajo que hagamos, si tú tienes un propósito en tu vida, que es servir a los demás, incluso desde ese trabajo aburrido lo puedes hacer. De hecho, si no eres capaz de ilusionarte con lo pequeño, tampoco lo harás con lo grande cuando esté en tu vida. bien, Francés, gracias. Me gustaría preguntarte cuál es la diferencia hoy en día entre ese francés que trabajaba, por lo que ahí leía mucho y juntaba el dinero para irse de viaje y al tiempo volvía y Ujú. entiendo que te volvías a sentir igual y te volvías a ir porque es algo que a mí me sucedió y me sucede bastante hoy en día. Es una pregunta muy personal esta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ya no entiendo, no necesitar irte por irte, sino más bien Sí, por un deseo, entiendo? yo en esa época viajaba porque era el único propósito vital que tenía. Como no sabía lo que me gustaba, tampoco sabía cuál era mi talento, no sabía qué es lo que yo tenía que ofrecer al mundo, entonces no tenía propósito, no tenía ikigai. Lo único que sabía es que cuando viajaba tenía como la ilusión de que iba hacia algún sitio. Conocía personas diferentes, participaba en un proyecto, en otro, de aquí para allá, el tren siempre me gustó. Y en esa época, pues bueno, ese movimiento era mi estabilidad y trabajaba en cualquier cosa para poder huir. Pues sí, hay dos maneras de viajar realmente. Puedes viajar para huir de ti mismo, para huir de cosas que en realidad necesitas afrontar, o puedes viajar para volver a ti mismo, ¿no? Yo creo que cuando eres más maduro, un viaje te sirve, sobre todo si lo haces en soledad, para conectar con lo más profundo que hay en ti y ver tu vida en perspectiva, porque eso nos lo permite mucho también la aventura de irte fuera de tu zona de confort y decir, bueno, esto que estoy haciendo quizás debería hacerlo de una manera distinta. Pero bueno, el hecho de trabajar en sí puede tener un sentido muy profundo. Este verano, estando en una universidad en México, donde había enseñado muchos años Bert Hellinger, el ideador de las constelaciones familiares, Sí, sí. me impresionó una frase de él, que dijo que
la vida hay dos cosas importantes que hay que hacer y es muy común olvidar una de ellas, ¿no? Entonces, según Berth, las dos cosas que hay que hacer en la vida es trabajar y celebrar. Entonces, hay mucha gente que trabaja pero no celebra. Trabaja porque hay que trabajar, porque hay que estar en la carrera de la rata, hay que ganar dinero, pero no le veo un sentido profundo ni festivo a eso. Y hay gente que celebra y no trabaja y también tienen un vacío. Entonces, lo ideal sería poder trabajar y celebrar al mismo tiempo. En tu viaje a Japón, a Okinawa había sido, ¿no? Sí, En tu y a viaje, muchas otras partes, pero en Okinawa empezamos a preparar el libro de Ikigai. bien. ¿Cómo veías que la gente vivía esto de trabajar y celebrar? Porque yo Todo acá el en tiempo. Argentina veo que hay muchísima gente evocada solamente al trabajo y las celebraciones, el fin de semana, ir de Sí, copas, allí no. ese es lo que se Exacto. tiene como celebración. Yo lo que entiendo que vos proponés acá es una celebración más de un Más día, del día a cotidiano. día, de a un día a la El vez. día a día. Sí, la típica persona de Ogimi, de la aldea de los centenarios, la celebración y el trabajo lo tienen entremezclado, lo tienen integrado. Por ejemplo, ellos celebran por la mañana poderse despertar con el sol y celebran el hecho de poder hundir las manos en la tierra y trabajar su huerto. Lo viven como una fiesta, no Sí. como una obligación, sino como algo que les gusta mucho. Luego, cuando llega la hora de comer, no lo hacen solos, invitan a otras personas para estar acompañados y celebran el hecho de que pueden compartir esos alimentos que han cultivado con otras personas. Entonces, la celebración va paralela al trabajo y de hecho, en todo lo que ellos trabajan, que son agricultores, lo siguen haciendo hasta el último aliento de vida, en el sentido que incluso la última vez que fuimos con National Geographic, había un hombre de 108 años que lo encontramos regando el jardín, nos entregó fruta, seguía haciendo aquello que les gustaba, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que el solo hecho de estar vivo ya sería motivo de celebración, a partir de ahí el trabajo también debería serlo, ¿no? ¿Y por qué nos olvidamos de celebrar que estamos vivos? Bueno, porque lo damos por supuesto. Entonces, cuando viene una pandemia y muere gente de edades jóvenes, a veces incluso, te das cuenta de la fragilidad de la vida y ahí es donde asumes que no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí o al menos de manera autónoma, ¿no? Entonces, ahí es donde viene este pensamiento que ha tenido tanta gente ahora durante la pandemia, de decir, bueno, no sé cuánto tiempo voy a vivir, pero el tiempo que viva quiero vivir a mi manera, ¿no? Quiero vivir con sentido, quiero vivir haciendo lo que me gusta o haciéndolo de la manera que yo me identifico con este tipo de vida. Entonces, yo creo que hay más gente que nunca que está buscando su autenticidad, una manera más genuina de pasar por el mundo y que toda la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, donde todo era para ellos un mecanismo, ¿no? De 5 días de trabajar, 2 de disfrutar, pago las facturas, vuelvo a endeudarme. Exactamente. Esta vida, digamos, dentro de los engranajes productivos, para mucha gente ya no tiene sentido. La gente necesita ser feliz incluso cuando está trabajando un lunes por la mañana y eso a veces te obligará a hacer una transición hacia otra actividad, quizás y ser valiente, ¿no? Muy bien. Francés, vamos a tener que ir terminando. Te quiero hacer dos preguntas breves. Una, si tuvieses que elegir una palabra japonesa, Bueno, por todas las conferencias que he tenido que dar los últimos 6 años, sería Ikigai, sin duda. Ikigai. Es la que más ha salido de mis labios. Perfecto. Y la segunda pregunta, esta también es personal. ¿Por qué aceptaste una entrevista conmigo que no sabes ni quién soy? No tengo ni un cuarto de los seguidores que tenés vos y ni nos conocíamos. ¿Por qué aceptaste una entrevista conmigo? Bueno, mira, quizás te voy a dar una respuesta larga, porque yo he sido periodista y soy periodista, también aún trabajo en El País, y cuando yo empezaba hace 20, 25 años, que no tenía ningún libro publicado, a mí me hacía muchísima ilusión que la gente que yo admiraba me concediera una entrevista. Yo recuerdo cómo me gustó que Jostein Gaarder, el autor del Mundo de Sofía, que entonces era un libro famosísimo, aceptara darme una hora de su tiempo para entrevistarlo. Por lo tanto, lo que yo quería para mí, lo quiero para los demás. Entonces, siempre que yo tenga tiempo, si hay media hora que yo pueda rascar, me da igual que tenga 100.000 seguidores como si tiene 10. Si lo puedo atender, lo atenderé porque yo fui muy feliz
siendo atendido por otras personas y creo que dicen que las grandes almas son como la lluvia, ¿no? Como las nubes que reciben para verter. Entonces, creo que algún día tú quizás serás muy, muy conocido y vendrá un estudiante de periodismo y también tú le vas a hacer feliz a tu manera. Es una cadena. Muy bien. Muchas gracias Muchas gracias. por haber estado acá, de corazón. Gracias, ¿eh? Muy Muchas bien. gracias. Que tengas feliz día. Hasta luego. Gracias a todos. Cortamos. Pues ya está. ¿Ha quedado bien? Gracias. ¿Te gusta cómo ha Sí, salido? sí, sí, sí. Estoy muy, Muy bien. muy, muy feliz, en serio.